Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Medio millón de años. Ese es el tiempo que han ostentado su supuesta victoria por las estrellas. Medio millón de años de monumentos, libros de texto e himnos religiosos dedicados a su conquista de la Tierra. Los Arat, como se hacían llamar, le dijeron a la galaxia que nos habían aniquilado en menos de un ciclo solar. Eficientes, se jactaban. Brutales, admiraban. Para ellos, solo éramos una especie que alcanzó su apogeo demasiado pronto y se consumió demasiado rápido. Primitivos, emocionales, indisciplinados. No estaban del todo equivocados. Éramos emocionales, iracundos, temerarios, pero no estábamos extintos. Ni de lejos. En algún lugar bajo la corteza agrietada de lo que rebautizaron como Boric 47, un zumbido silencioso nunca había dejado de vibrar. Algo humano, algo antiguo, enterrado en las profundidades del vientre de hierro de la Tierra. Los Sarat nunca lo encontraron. Ni siquiera buscaron. Ese fue su primer error. Estaban demasiado ocupados saqueando las ciudades, esterilizando a los supervivientes y adaptando la atmósfera a sus pulmones. Se perdieron nuestro verdadero corazón. El hombre al que llamaban el último humano nunca estuvo realmente solo. Su nombre no quedó registrado. Ninguna estatua llevaba su imagen. Ninguna canción entonaba su nombre. Pero su sangre portaba algo más antiguo que las banderas y las naciones. Portaba memoria. Furia. Caminaba por los túneles huecos bajo lo que solía ser el Himalaya. Solo, pero no olvidado. Cada paso que daba resonaba en muros grabados con códigos que ningún alienígena podía leer. Un lenguaje perdido en el tiempo, diseñado por manos que una vez sostuvieron martillos, libros, rifles y sueños. Él no lo llamaba venganza. Lo llamaba restauración. El imperio Serit estaba gordo, hinchado por siglos de comodidad. Sus generaciones más jóvenes se reían ante la idea de que una especie pudiera resurgir tras una derrota total. No tenían potencial genético, decían. Demasiado caóticos, demasiado divididos. Olvidaron que el caos engendra innovación, que la división crea resistencia, que los humanos no necesitaban unidad para ser peligrosos. Necesitábamos tiempo. Solo tiempo. Y ahora el tiempo había hecho su trabajo. El silencio terminó el día que la baliza de guerra Sarat se apagó. Era una pequeña estación orbitando una luna muerta en el sector 13. Exploraciones rutinarias, silencio rutinario, hasta que una ráfaga de pulsos codificados frió las comunicaciones y agrietó el núcleo de la baliza. Los ingenieros lo descartaron como radiación antigua, hasta que otra baliza cayó. Luego 3 más. Y después, una flota enviada a investigar se desvaneció por completo. Sin restos, sin señales de socorro. Desaparecida. No era una guerra. Todavía no. Era una advertencia. Y en el Gran Consejo Sarat, las advertencias eran para los salvajes, no para ellos. Emitieron órdenes arrogantes, desplegaron naves para orbitar la Tierra de nuevo, confiados en que nada podría existir en ese mundo fantasma. Pero esta vez, la Tierra no era como la recordaban. El cielo estaba espeso por tormentas de iones. La corteza, plagada de metales que distorsionaban los escáneres. El terreno cambiaba cada día como si respirara, como si estuviera esperando. Sus drones devolvían datos corruptos, imágenes distorsionadas, grabaciones en negro. Pero lo peor vino del equipo que aterrizó. 10 soldados de élite Sarat, entrenados para operar en entornos hostiles, equipados con tecnología tan avanzada que podía convertir gas tóxico en aire puro. Aterrizaron en lo que solía ser Europa. El bosque se veía extraño. Los árboles eran altos, retorcidos, con cortezas como armaduras. La fauna no huía. Observaba, silenciosa, inteligente. Cuando el equipo transmitió su informe final, las comunicaciones solo captaron 6 palabras antes de que la señal muriera: no está muerta. Lo recuerda todo. Y luego, silencio. Ninguna misión de rescate, ninguna recuperación, solo miedo.
Por primera vez en 500.000 años, el Imperio Sarat sintió miedo. Pero ya era demasiado tarde. Porque en las profundidades, bajo las ruinas de una vieja montaña, el último humano estaba de pie frente a una consola que pulsaba con una luz azul. Vieja tecnología terrestre zumbando como si nunca hubiera envejecido. A su alrededor, los muros brillaban con símbolos que cartografiaban las estrellas. Ya no estaba solo. Había despertado a los durmientes, y la humanidad ya no esperaba. La sala de la consola olía a ozono quemado y a piedra antigua. El polvo flotaba en el aire, pero no era polvo natural. Brillaba débilmente, moviéndose como si tuviera mente propia. Mientras el último humano observaba cómo la antigua tecnología de la Tierra cobraba vida por primera vez en 500.000 de años, algo cambió dentro de él. No solo memoria, no solo dolor, algo más profundo, algo primario. No era joven. Su cuerpo llevaba el peso de los siglos. Pausas criogénicas, mejoras genéticas y una vida de soledad. Pero sus ojos ardían con una claridad que ningún alienígena entendió jamás. No estaban llenos de esperanza. La esperanza era para los tontos y los soñadores. Sus ojos estaban llenos de intención. Cada pulso de la consola enviaba una vibración a través del suelo de la cámara. Los ecos activaban viejos corredores enterrados bajo capas de roca y tiempo. A lo largo de cientos de millas bajo lo que una vez fue la masa continental euroasiática, la Tierra gemía con propósito. Las cámaras se desellaron. Maquinaria que los Sarat nunca podrían comprender cobró vida con chispas. Mentes artificiales se agitaron. Viejos sistemas de defensa susurraron a través de redes cuánticas. Planos de armas que ningún imperio había imaginado comenzaron a ensamblarse átomo por átomo. Esto no era solo un hombre despertando un mundo. Era la Tierra, recordando quién era. Allá en órbita, la flota Sarat flotaba como buitres sobre un cadáver. Todavía creían que la Tierra era un planeta muerto que albergaba reliquias y polvo. No podían ver lo que se movía bajo sus pies. Ignoraron las señales de advertencia. Picos de energía, drones desaparecidos, datos corruptos. La arrogancia los había cegado. Pero uno de ellos no estaba tan tranquilo. El comandante Rizol, un veterano estratega de guerra con cicatrices en el rostro y una reputación forjada en sangre, miraba los datos con el ceño fruncido. Los de su especie no fruncían el ceño fácilmente, pero Rizol había estudiado los registros antiguos, los archivos originales de la invasión. Sabía que la Tierra había presentado una lucha como ninguna otra en la historia registrada. Su propio abuelo solía contar en susurros cómo la primera oleada de la invasión casi fracasó. Como los humanos prendieron fuego a sus propias ciudades antes de rendirse, como incluso después de perder, hicieron que la victoria le costara todo a los Sarat. Nunca debieron caer tan rápido, murmuró Rizol. Disculpe, ¿comandante?, preguntó uno de sus oficiales subalternos. No respondió. En su lugar, caminó hacia el ventanal principal, con los ojos fijos en el orbe azul y verde de abajo. Algo en las nubes se movía, un patrón, casi como líneas de señal. No es el clima, no es natural. No están muertos, susurró. Bajo tierra, el último humano avanzaba por un largo corredor que una vez fue parte de un sistema de defensa global conocido como Aura 13. La mayor parte se había derrumbado hacía siglos, pero los sectores clave permanecían preservados, blindados, esperando. En una de las cámaras más adelante, gruesas cúpulas de cristal brillaban con el tenue azul de los indicadores de criosueño. Dentro de ellas, no solo soldados, sino humanos criados para la guerra, genéticamente adaptados, mejorados mediante una ciencia olvidada que los Erit intentaron borrar de la historia. No eran hombres y mujeres. Eran armas con piel. Silenciosos, inmóviles y soñando con la guerra. Activó la secuencia. Uno por uno, sus corazones comenzaron a latir de nuevo. Lentos al principio, luego constantes, luego más fuertes. Sus ojos se abrieron, no con confusión, sino con reconocimiento, como si siempre hubieran sabido que este momento llegaría, como si la venganza fuera parte de su ADN. Un hombre se adelantó primero, más alto que la mayoría, de hombros anchos, una profunda cicatriz sobre un ojo.
Su voz era áspera por el desuso, pero firme. ¿Cuánto tiempo? El último humano respondió sin inmutarse. 500.000 de años. El soldado parpadeó, una sola respiración. Finalmente, en cuestión de horas, todos estaban despiertos. 72 humanos mejorados, cada uno entrenado, cada uno conectado a los viejos sistemas, cada uno criado para pensar en términos de guerra total. El tipo de guerra que la Tierra había jurado no librar nunca más, pero para la que se había preparado en secreto de todos modos. El último humano caminó entre ellos, ya no solo, pero sin ser exactamente un líder. No necesitaban líderes. Necesitaban un objetivo. Uno de ellos, un hombre de pelo oscuro con implantes cibernéticos en los brazos, señaló hacia el cielo. ¿Ya lo saben? No, dijo el último humano. Creen que somos ruinas. Se equivocan, gruñó el hombre. Somos un legado. Arriba, Rizol miraba de nuevo los escáneres tácticos. Estaban empeorando. Estática por todas partes. Satélites orbitales quedándose ciegos. Señales no solo bloqueadas, sino revueltas, reescritas con viejos formatos de encriptación terrestres que sus máquinas no podían descifrar. Ni siquiera su IA podía hacerlo. Eso heló a Rizol más que nada, porque una IA no siente miedo a menos que algo la obligue. Tenemos que abandonar la órbita, dijo de repente. Ahora. Los oficiales subalternos lo miraron confundidos. Comandante, con todo respeto, el protocolo. Me importa un bledo el protocolo. Espetó. Envíen la señal. Retirada total. Esto no es una misión. Es una trampa. Pero era demasiado tarde. Una onda recorrió la atmósfera superior de la Tierra. Firmas de energía nunca antes registradas. El planeta parpadeó una sola vez, y todos los sistemas Arat en sus naves se congelaron. Cada consola, cada motor, cada arma, muertos. Y entonces llegó la voz, de un hombre mayor, no transmitida por frecuencias, sino directamente en sus mentes. Vinisteis a nuestro mundo. Lo quemasteis. Os alimentasteis de él. Nos borrasteis. Pero olvidasteis una cosa. Siempre estuvimos diseñados para adaptarnos. Ahora es nuestro turno. El pánico estalló en el puente de mando. Los oficiales arrancaban paneles, gritaban, ejecutaban simulaciones. Nada funcionaba. Incluso su IA se había quedado en silencio, como si algo la hubiera reemplazado. El comandante Rizol se quedó quieto, con el corazón palpitando, dándose cuenta de lo que esto significaba. Esto no era solo una represalia. Era supremacía. Abajo en la Tierra, estructuras masivas comenzaron a surgir de la corteza como espinas de metal dentado. Viejas armas de una época que incluso los humanos temían usar. Cañones orbitales alimentados por geonúcleos. Escudos planetarios formados por enjambres de nanitos. Satélites que se creían destruidos hacía mucho tiempo volvieron a activarse y se giraron hacia los invasores de arriba. La Tierra no se estaba defendiendo. Estaba cazando. Y desde el núcleo del viejo mundo, el último humano miró hacia arriba a través de la piedra y el acero y susurró para sí mismo. Creían que habíamos desaparecido. Los soldados detrás de él comenzaron a moverse hacia los ascensores. Los trajes se activaron. Viejos rifles encajaron en su lugar. El software de combate se fusionó con sus pensamientos. ¿Y ahora qué? Le preguntó uno. Él no sonrió. No lo necesitaba. Ahora recuperamos nuestro lugar. El ascensor subió lento y silencioso, el aire denso por una tensión estática. 72 humanos mejorados, soldados de la guerra olvidada, hombro con hombro mientras el viejo metal terrestre los transportaba hacia arriba a través de kilómetros de roca sólida. Nadie hablaba. Las palabras ya no eran necesarias. Estaban conectados, no solo por la tecnología, sino por un propósito. El último humano estaba al frente, con las manos aferradas a la barandilla, los ojos fijos en la pantalla que mostraba lo que esperaba arriba. El viejo sistema proyectaba la superficie en una granulada estructura alámbrica azul. El suelo agrietado, los bosques deformes, el cielo ardiendo con interferencia alienígena. Y sobre todo eso, la flota Zarat, paralizada, atrapada en órbita como moscas en ámbar.
No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Recordaba el día en que llegaron, las naves bloqueando el sol, los altavoces en todos los idiomas exigiendo la rendición, la resistencia que llegó demasiado tarde. La Tierra había caído porque confió demasiado en la paz. Había creído estúpidamente en la diplomacia. Pero él nunca había olvidado los gritos. Esto ya no se trataba de territorio. No para él. No para ellos. No se trataba de recuperar la Tierra. Se trataba de asegurarse de que los Arat recordaran por qué deberían haberla dejado en paz. Un siseo rompió el silencio cuando el ascensor llegó a su estación final. Unas puertas enormes se abrieron, revelando un hangar del tamaño de una ciudad pequeña. El polvo caía del techo como nieve antigua. En el centro se alzaba el arma que los alienígenas nunca descubrieron. El Proyecto Guardián. Una monstruosidad de metal, biocircuitería y furia nacida de la Tierra. Parte máquina, parte ecosistema. El último vehículo de guerra de clase planetaria que la humanidad construyó, y el único que nunca se usó. Hasta ahora. Su forma era tosca, nada que ver con la suave elegancia del diseño Sarat. Parecía algo que había salido a zarpazos del manto de la Tierra, cubierto de cicatrices de batalla que ni siquiera se había ganado todavía. 7 patas, 5 núcleos de iones. Su cabina se encontraba detrás de 1000 capas de cristal blindado y aleación con memoria. El soldado cibernético con implantes en los brazos se adelantó, pasando la palma de la mano por la superficie de la bestia. «Todavía respira», murmuró. El último humano asintió. Ella esperaba. Otro soldado subió al casco e introdujo un código. Las luces cobraron vida. Los motores rugieron. El guardián gritó como un dios de metal despertando de un largo sueño. La cámara tembló. La propia Tierra pareció responder. Pero esta no era su única carta. En todo el globo, otras instalaciones ocultas se estaban activando. Plataformas de lanzamiento subterráneas emergieron de lo que antes fueron desiertos y océanos. Cada instalación liberaba drones, interceptores, misiles inteligentes envueltos en un camuflaje invisible. El planeta se estaba rearmando, no solo para la defensa, sino para el exterminio. Arriba, las flotas Arat luchaban por reaccionar. Con su IA caída, dependían de protocolos manuales, anticuados, torpes, ridículamente lentos para los estándares humanos. El pánico se extendía como una infección por la jerarquía de mando. Algunos gritaban que dispararan a ciegas a la superficie. Otros exigían refuerzos de sectores cercanos, pero las comunicaciones estaban fritas. Los motores no respondían. El comandante Rizol había visto morir imperios antes. Reconocía las señales. Aún así, no había terminado. Se abrió paso a empujones por el centro de control y ladró órdenes. Envíen un equipo de descenso. Quiero botas en ese planeta ahora. Un capitán lo miró fijamente. Comandante. ¿Con qué? La mitad de nuestras unidades están congeladas. La atmósfera ha revuelto nuestros sistemas de navegación. Entonces bajen a ciegas, gruñó. Prefiero morir en la Tierra que vernos pudrir aquí arriba. Las cápsulas de descenso eran rudimentarias. Sin guía, sin IA, pero algunas lograron bajar, atravesando las nubes, rebanando el suelo como balas. Una se hizo añicos en un bosque que no debía existir. Otra se estrelló en un océano que había estado seco la última vez que lo escanearon. Las afortunadas aterrizaron en roca quemada. Las desafortunadas nunca se abrieron. Una cápsula aterrizó a menos de 5 kilómetros del hangar del guardián. Y no pasó desapercibida. Los soldados mejorados se activaron al instante. No necesitaban reuniones de estrategia ni órdenes. El segundo protocolo había sido grabado a fuego en sus mentes antes del criosueño. Cualquier contacto es hostil. Erradicar con prejuicio. Se movieron como sombras, cubriendo terreno en segundos. Sus trajes se mimetizaban con el terreno, imitando incluso la temperatura y el sonido. Uno de ellos, un luchador delgado y silencioso con yemas de los dedos metálicas, tocó la carcasa exterior de la cápsula y escuchó. Dentro, 4 soldados Arat, jóvenes, no veteranos, no asesinos. Bien. Le gustaba cuando gritaban.
Colocó una vieja carga terrestre contra la puerta y retrocedió. La explosión no fue fuerte. Fue quirúrgica, lo justo para romper la cerradura. La explosión despegó el metal como la piel de una fruta. Los Arad dentro apenas levantaron sus armas antes de que las balas rasgaran el aire. Silenciosas, precisas, brutales. 3 cayeron en segundos. El último intentó arrastrarse, con sangre púrpura manando de su vientre, jadeando en su lengua nativa por piedad. Pero el soldado no dijo nada. Se acercó, sacó un cuchillo de su bota y lo clavó limpiamente en el cuello del alienígena. Sin odio, sin furia, solo de ver. De vuelta en el hangar, el guardián rugió y se puso en movimiento. El polvo y el metal aullaron mientras se sacaba de su cuna y comenzaba a marchar hacia la superficie. La corteza terrestre se agrietaba bajo cada paso. Los árboles se partían, el suelo se levantaba, el aire se calentaba a medida que sus reactores se activaban por completo. Viejos satélites se fijaron en él. Y por primera vez en la historia registrada, los Arad detectaron algo imposible en sus sensores. Amenaza de clase mundial detectada. Constructo humano desconocido. No era desconocido. Era inimaginable. El comandante Risol miró las lecturas y apretó los puños. Nos mintieron, murmuró. Nuestros antepasados, nuestra historia, no mataron a los humanos. Huyeron de ellos. Y ahora la mentira había expirado. Uno de sus ingenieros logró atravesar la estática y balbuceó. Comandante, los sistemas globales de la Tierra están interconectados, no son silos separados. Es un solo cerebro, una mente extendida por continentes. Es como si hubieran reconstruido el planeta mismo. Risol interrumpió. Su voz más fría que el vacío. No lo reconstruyeron. Lo convirtieron en un arma. De vuelta en la Tierra, el último humano observaba cómo los cielos comenzaban a arder. Los ataques orbitales habían empezado. Naves Arad intentando alcanzar objetivos a ciegas, desesperadas por hacer algo. Pero sus armas eran interceptadas antes de que siquiera entraran en la atmósfera superior. Drones que se movían más rápido que la luz interceptaban proyectiles en plena caída y los devolvían directamente, a veces mejorados. Cada vez que disparaban a la Tierra devolvía el golpe con más fuerza. Los soldados se reagruparon cerca de una cresta con vistas a las zonas de impacto. El fuego ardía en el valle de abajo. Cuerpos alienígenas se retorcían. El hombre con los brazos cibernéticos se paró junto al último humano y dijo simplemente: «Están enviando más». «Que vengan», respondió el anciano. Luego se volvió hacia los demás. «No estamos solo contraatacando», dijo, su voz elevándose sobre el viento. «No estamos solo reclamando una roca que ellos pintaron». Señaló al cielo, donde las naves Arad parpadeaban como estrellas moribundas. «Estamos acabando con la mentira». No hubo vítores. No era el momento para eso. Pero cada soldado allí apretó su arma. Sus respiraciones se calmaron, sus miradas se endurecieron. Porque para ellos, esto no era una guerra. Era un ajuste de cuentas. El último humano se alejó de la cresta hacia una terminal olvidada incrustada en la roca. Escaneó su código Retenel, todavía válido después de 500.000 de años, y abrió un canal enterrado bajo cientos de bloqueos. Iniciar protocolo cielo negro. Comenzó una cuenta atrás. 48 horas. No para la Tierra, sino para el mundo natal de los Arad. La cuenta atrás brillaba en rojo en la terminal. Protocolo cielo negro 475211. Era el único protocolo que había estado bloqueado incluso para él. No porque no estuviera autorizado, él mismo había construido la mitad del código durante los últimos días libres de la Tierra, sino porque solo tenía una condición para su activación: la confirmación de la presencia total de los Arad dentro del sistema Sol. Y ahora, con cientos de sus naves ahogando la órbita de la Tierra, esa condición se había cumplido. Se habían entregado ellos mismos al ataúd. El último humano estaba solo junto a la terminal, el viento tirando de los harapos que se aferraban a su cuerpo. No estaba blindado como los demás. Sin mejoras neurales, sin músculos sintéticos ni médula ósea a prueba de balas, solo un hombre envejecido con el recuerdo de lo que le fue arrebatado.
Pero cada soldado en esa cresta lo miraba como si fuera la gravedad misma. Detrás de él, el guardián se movía a través de los bosques muertos como una montaña con patas, el calor emanando de su armadura en oleadas. Sus cañones aún no habían disparado, pero sus escáneres estaban fijos en cada nave Serid de arriba. Conocía sus debilidades. Recordaba sus esquemas. La tecnología de la Tierra había evolucionado bajo sus propias narices. Ellos le enseñaron a la humanidad la guerra. Pero los humanos enseñaron la venganza. Abajo en el valle, otra cápsula de descenso golpeó el suelo y se partió como un huevo aplastado. Los soldados Arad salieron a borbotones, temblando, con las armas en alto, gritando a través de la estática. Esta vez no eran las élites. Eran más jóvenes, apenas entrenados, enviados a la desesperada, forzados al campo de batalla porque los de arriba se habían quedado sin opciones. Peones. El soldado cibernético, Reed, ese era su nombre antes de la guerra, los observaba desde detrás de una cresta dentada. Sus implantes le proporcionaban todo: calor corporal, ritmo cardíaco, temblores emocionales. Están asustados, dijo a nadie en particular. Deberían estarlo, llegó la respuesta de Nairo, un explorador delgado de ojos agudos con modificadores de voz que hacían que su discurso cortara el viento como una cuchilla. Reed se agachó a su lado, analizando. ¿Quieres probar los nuevos interceptores? Nairo asintió una vez. Hazlo rápido, antes de que empiecen a llorar por sus dioses. En segundos, el cielo sobre la cápsula de descenso brilló. 2 interceptores, negros como el carbón, silenciosos como la tumba, descendieron desde trayectorias de vuelo camufladas y flotaron como fantasmas. Luego atacaron. Láseres de precisión golpearon puntos de presión en el armazón de la cápsula, detonando su propia munición almacenada. La explosión fue brutal, abrasadora, total. Cuando el humo se disipó, no había más que suelo vitrificado. Reed y Nairo no sonrieron. No había nada satisfactorio en ello. Esto no era un deporte. No era alegría. Era un juicio. Muy por encima de ellos, el comandante Rizol observaba la destrucción a través de una pantalla agrietada y parpadeante. La transmisión tenía retardo, saltando como si el propio planeta se estuviera burlando de ella. A su alrededor, el puente de mando había descendido a algo entre el motín y la histeria. Los oficiales gritaban en comunicadores inútiles. Los ingenieros arrancaban paneles. Otros simplemente se miraban las manos, sabiendo que no volverían a casa. Rizol tenía la mandíbula apretada. Se negaba a quebrarse. No delante de ellos. No mientras al orgullo Sarat le quedara una sola brasa ardiendo. Pero incluso él sabía lo que era esto ahora. No un levantamiento, una purga. Comandante, graznó uno de los analistas tácticos, el sudor corriéndole por las sienes. Hay algo más. Una señal enterrada bajo la corteza terrestre. No solo está transmitiendo. Está calculando trayectorias, dilatación del tiempo, mapas de recursos, basándonos en los patrones. Creemos. Dudó. No pudo terminar. Dilo, espetó Rizol. Creemos que se están preparando para atacar el mundo natal Sarat. El puente de mando quedó en un silencio sepulcral. Rizol se giró lentamente. Eso es imposible. No tienen la flota. No tienen el alcance. No lo tenían, susurró el analista. Pero ahora sí. Y están construyendo más rápido que cualquier cosa que hayamos visto. Astilleros automatizados están surgiendo del océano. Su IA no solo está reactivada. Está reescribiendo la física sobre la marcha. Una larga pausa. Entonces ya no luchan por la Tierra. Vienen a por nosotros. En la superficie, el último humano se encontraba en una plataforma de acero que se elevaba desde la antigua fosa del Pacífico. El océano se partió por millas a su alrededor mientras nuevas naves de guerra, forjadas a partir de viejos esquemas e infundidas con nanotecnología cultivada en las profundidades, ascendían como titanes. Sin ceremonia, sin música de lanzamiento, solo silencio y poder. A su lado, una voz crepitó a través de un relé neural. Uno de los estrategas de Aura, interactuando con la mente de defensa global del planeta. Primer lote de naves de guerra,
a 10 segundos del despegue total. Él asintió. Liberar. Un estruendo sordo retumbó a través del océano mientras las naves se elevaban. Bestias elegantes y angulares con cascos de metal vivo. Cada una armada con disruptores cuánticos, destructores de planetas y sistemas de puntería impregnados de memoria. No eran naves. Eran mensajes. Mensajes tallados en fuego. En la atmósfera de la Tierra, el guardián finalmente entró en combate. Su cañón principal giró hacia la nave insignia Zarat. El buque de Rizol. Los sensores se fijaron. Los datos fluyeron hacia la matriz de puntería. Sin necesidad de permiso, sin cadena de mando, solo un único disparo calculado. La explosión fue silenciosa desde abajo. Pero en órbita, golpeó como un planeta chocando contra otro. La nave insignia se partió por la mitad. La mitad de la tripulación fue incinerada en milisegundos. El resto murió gritando a través de la estática. Rizol sobrevivió, a duras penas. Lanzado por la explosión a una cámara secundaria, roto y sangrando, se arrastró hacia un ventanal destrozado. Abajo, la Tierra ardía con energía azul, viva, antigua y furiosa. Y se dio cuenta de algo. Esto no era venganza. No era rebelión. Era una corrección. La Tierra había tolerado su arrogancia durante demasiado tiempo. Les había permitido jugar a ser dioses por las estrellas. Pero ahora el mito había terminado. El planeta conquistado se había convertido en un arma. Y Rizol supo, en lo profundo de su pecho roto y sus huesos temblorosos, que esto era solo el principio. En un acto final de claridad, abrió un canal cifrado al alto mando Zarat. Una voz, vieja, distante, imperial, respondió: «Comandante Rizol, informe». Rizol tosió sangre, agarró el comunicador. «La Tierra no está muerta. Explíquese. Nos mintieron». Otra tos. Más débil. Nunca cayeron. Esperaron. Silencio. Entonces, ¿cuál es su intención? Rizol miró una última vez el mundo brillante de abajo. Naves ascendiendo, armas reluciendo, un planeta vivo de furia. Y susurró la verdad. «Vuelven a casa». La transmisión se cortó. Para cuando la última transmisión de Rizol llegó al Alto Consejo Zerit, ya era demasiado tarde para importar. Estaban sentados en una gran torre de cristal y luz en el mundo natal, rodeados de comodidad, protegidos por la ilusión. Consejeros, ancianos, ministros, todos criados en la mentira de la victoria. Durante 500.000 de años, les habían alimentado con una historia, que los humanos eran primitivos temerarios y emocionalmente inestables, que su derrota había sido rápida e inevitable, que la Tierra era ceniza y que el Imperio Zarat había domado una galaxia salvaje. Construyeron un imperio sobre esa mentira. Ahora se estaba resquebrajando. El Alto Consejo no entró en pánico al principio. La vieja arrogancia es difícil de matar. Descartaron los primeros informes. Unas pocas naves desaparecidas, un comandante perdido. Alguna anomalía en el sistema Sol. Eso fue hasta que llegaron las primeras imágenes en tiempo real, filtradas a través de balizas de socorro de emergencia, encriptadas en terror y forzadas a aparecer en sus impolutas pantallas. La imagen de la Tierra, ya no una roca moribunda, sino un planeta vivo con una furia fría y calculada. Sistemas de defensa masivos revestían la corteza. Cañones orbitales disparaban con precisión quirúrgica. Nuevas naves de guerra, no solo restos reutilizados, sino armas evolucionadas, surgían de los océanos como bestias. Sus cascos pulsaban con firmas de energía que los Zarat no podían descifrar. Su tecnología no coincidía con nada catalogado, ni siquiera con antiguas reliquias galácticas. Era humana, pero no la humana que recordaban. No, esto era otra cosa. Esto era lo que venía después de la extinción. Y entonces las naves desaparecieron. Se desvanecieron de la órbita de la Tierra sin dejar rastro. Sin estelas de salto, sin ráfagas de agujeros de gusano, sin alteraciones gravitacionales. Desaparecidas. Ese fue el primer momento real de miedo en la Cámara del Consejo. No cuando la Tierra se defendió, sino cuando se movió sin ser vista. El ministro de Defensa Planetaria, viejo,
esquelético y adicto al polvo tranquilizante, tembló al inclinarse sobre la mesa. ¿A dónde van?, preguntó. Nadie respondió, porque todos lo sabían. Ahora solo había un destino digno de la atención total de la Tierra. Sarat Prime. De vuelta en la Tierra, el último humano estaba en una cámara de mando enterrada en las profundidades de las bóvedas del Himalaya. Pantallas holográficas gigantes mostraban la trayectoria de la flota de guerra. Silenciosa, con camuflaje sigiloso, ya a mitad de camino a través del primer corredor subespacial. Las naves no viajaban por las rutas FTL normales. No seguían la ley galáctica. Estaban cortando a través del espacio, doblándolo como si fuera papel. Uno de los estrategas, Nairo de nuevo, monitoreaba las brechas del corredor. ETA de la flota Azerit Prime, 11 horas, dijo. ¿Resistencia? Nairo consultó la transmisión. Mínima. Sus defensas locales son obsoletas. No han librado una guerra en 300.000 años. El último humano asintió una vez. Entonces les recordaremos a qué sabe la guerra. Detrás de él, los otros soldados despertados observaban en silencio. Sus rostros no eran alegres. Sin emoción, sin sed de sangre, solo claridad. Esto no era una batalla. Era un ajuste de cuentas. Reed se adelantó. Si aniquilamos el mundo natal, enviarán al resto de la galaxia tras nosotros. No tendrán tiempo, dijo el último humano. Pasaron 500.000 años engordando con mentiras. Olvidaron lo que somos. Nairo se giró ligeramente. ¿Y qué somos exactamente? El anciano no parpadeó. Somos la consecuencia. 11 horas después, el cielo sobre Sarat Prime se rasgó. La primera nave terrestre, un masivo buque con forma de cuchilla conocido como Némesis, rompió la órbita sin previo aviso. No envió un mensaje. No declaró la guerra. Simplemente comenzó. Las estaciones terrestres gritaron alarmas por todo el planeta, las torres se hicieron añicos, los satélites defensivos se activaron y fueron despedazados en milisegundos. La Némesis giró en plena atmósfera y desplegó cápsulas de asalto en cada ciudad importante. En minutos, el caos estalló. Cápsula tras cápsula se estrellaba contra edificios, calles, instalaciones gubernamentales. De cada una salieron los despertados. Los 72 soldados mejorados, cada uno portando armas prohibidas por todos los tratados galácticos conocidos. No estaban aquí para conquistar. No estaban aquí para ocupar. Estaban aquí para borrar. Reed aterrizó en la capital central, saliendo de la cápsula en medio de una tormenta de cristales rotos y fuego. Los civiles Sarat gritaban en todas direcciones. No les disparó. No lo necesitaba. Su objetivo estaba más adelante. Uno de los principales pilones de IA que controlaba los sistemas planetarios Serit. Destruirlo enviaría ondas de choque a través de la infraestructura de todo su imperio. Caminó directamente a través del fuego enemigo. Sus armas no podían penetrar su armadura. Llegó al pilón y colocó un taladro de fusión en su base. La cuenta atrás comenzó. Se dio la vuelta y se alejó sin verla explotar. En otro lugar, Nairo aterrizó en lo alto de la torre del Alto Consejo. El edificio brillaba con muros de escudos, pero estaban diseñados para disturbios, no para la guerra. Activó su cuchilla neural, dio un paso adelante y cortó el escudo como si fuera tela. Los guardias vinieron corriendo. Eran ceremoniales, lentos, sin entrenamiento. Murieron rápido. Nairo abrió las puertas del consejo de una patada. Dentro, los supuestos líderes lo miraron fijamente. Algunos paralizados por el miedo, otros demasiado orgullosos para creer que esto era real. Levantó su cuchilla. Ofrecimos piedad una vez, dijo, hace 500.000 de años. Y luego les mostró cómo era la piedad de la Tierra ahora. En todo el planeta, las naves de guerra en órbita giraron sus armas hacia abajo. Rayos de energía perforaron la corteza, dirigidos, eficientes, crueles. Sin daños colaterales, sin ataques errantes. Solo la destrucción de redes eléctricas, fábricas, centros de mando, núcleos de investigación. Cada arteria del imperio, cercenada. De vuelta en la Tierra,
El último humano observaba las transmisiones. Sus manos no temblaban. Su corazón no se aceleraba. No estaba satisfecho. No había lugar para la satisfacción. Solo para la finalidad. Intentarán negociar, dijo uno de los sistemas de IA, con voz suave y sin género. ¿Deberíamos abrir comunicaciones? No. ¿Deberíamos reconocer las señales de rendición? No. ¿Cuál es su objetivo? No dudó. Silencio. La purga continuó durante 5 horas. Al final, el mundo natal Sarat ya no tenía gobierno, defensa ni mando. Pero no estaba calcinado. No estaba vitrificado como los humanos podrían haber hecho en un ataque de rabia. Se dejó en pie, vacío, roto, vivo, lo suficiente para recordar. Porque esto no era un genocidio. Reed, Nairo y los demás se reagruparon en el lugar de exfiltración. Sus trajes estaban chamuscados, sus cuerpos marcados con nuevas heridas, pero ninguno había muerto. Ninguno lo haría. Subieron de nuevo a sus naves de descenso, elevándose de las cenizas de un mundo trono caído, dejando atrás una civilización que una vez se creyó divina. De vuelta en el espacio, las naves de la Tierra esperaban en silencio, negras contra las estrellas. No celebraron. No señalaron la victoria. Simplemente se dieron la vuelta y se desvanecieron. La galaxia encontraría a Sarat Prime todavía girando, todavía respirando. Pero hueco, una advertencia tallada en los propios huesos del planeta. No sois dioses. No sois invencibles. No estáis perdonados. La galaxia contuvo el aliento. Sarat Prime ya no hablaba. Ni señales, ni transmisiones, ni órdenes imperiales. La raza una vez suprema, los autoproclamados arquitectos de la paz y el poder, estaban en silencio. Y ese silencio resonó más fuerte que cualquier grito de guerra. Las otras especies se dieron cuenta rápidamente. Los Venari, corredores de comercio de sangre fría de los sectores exteriores, fueron los primeros en escanear los restos. Sus drones capturaron el metal retorcido de las torres del Consejo, antes prístinas, las cicatrices quemadas a través de las defensas planetarias. Transmitieron los hallazgos a través de cientos de redes de retransmisión. Lo dijeron en voz alta porque nadie más se atrevía. La Tierra no está muerta. Luego vino el pánico. El colectivo Seer, insectoides de mente colmena que una vez estudiaron a los humanos como animales salvajes en jaulas, convocaron una reunión de emergencia. Las imágenes que recibieron de los canales Venari mostraban un tipo de guerra que solo habían visto en simulaciones teóricas. Armas que sangraban luz, naves que plegaban el espacio sin una onda. Y lo más inquietante de todo, tácticas que no podían explicar. Ni locura, ni caos, solo lógica brutal. Los humanos no habían venido a conquistar. No habían tomado una sola ciudad Sarat. Ni prisioneros, ni recursos, ni siquiera propaganda. Dejaron todo intacto excepto la infraestructura de poder. Era como ver a la naturaleza reclamar una ciudad después de una tormenta. La galaxia no podía entenderlo, pero lo temía porque significaba que los humanos no querían lo que una vez perdieron. Querían acabar con la mentira de que alguna vez fueron derrotados. De vuelta en la Tierra, en las profundidades de las bóvedas montañosas del continente oriental. El último humano se sentó solo por primera vez en días. Las luces de la cámara estaban atenuadas. El aire olía a aceite, piedra y lluvia vieja. Su cuerpo dolía, no por la edad, sino por el recuerdo del movimiento. Había pasado demasiado tiempo quieto, demasiado tiempo observando desde las sombras. Ahora el silencio era diferente. No estaba solo. Nairo entró silenciosamente, con sangre todavía manchada en su armadura. Los sistemas Serit están caídos. Están paralizados para siempre. Ya han comenzado levantamientos locales en sus colonias. Se está extendiendo más rápido de lo esperado. Se dispersarán, dijo el último humano. Ya lo están haciendo. Reed entró detrás, magullado, pero sonriendo débilmente. ¿Sabes lo que acaban de hacer los Seer? No. Han sellado todas las puertas de salto al sector de la Tierra, bloqueado los viajes, embargado las comunicaciones, incluso han prohibido el uso de esquemas tecnológicos humanos. El anciano levantó una ceja.
Temen que vayamos a por ellos también. Deberían, dijo Reed sombríamente. Les diste silencio. Eso es peor que la destrucción. Silencio. Esa era la clave. No se trataba solo de venganza. Si lo hubiera sido, la tierra habría convertido Sarat Prime en cenizas. Tenían las armas. Tenían la flota. Pero no lo habían hecho. Y eso era lo que más desconcertaba a la galaxia. No se trataba de dominación. Se trataba de un mensaje. Cada especie poderosa, cada imperio menor, cada banda de mundos fronterizos, todos habían usado la historia de la derrota de la Tierra para justificar algo, para sentirse superiores, para reescribir la historia a su favor. Ahora la Tierra había rasgado el telón, y todos estaban expuestos. ¿Alguna señal de represalia?, preguntó el último humano. Nairo negó con la cabeza. Ninguna. Están demasiado conmocionados. No esperaban esto. Ninguno de ellos lo hizo. Bien. Reed se sentó frente al anciano. ¿Y ahora qué? Ahí estaba. La pregunta que pendía sobre cada momento desde que la flota regresó. ¿Y ahora qué? Habían destruido a sus antiguos conquistadores. El mito de la supremacía Sarat estaba hecho añicos. El nombre de la tierra ya no se susurraba. Se temía, pero el miedo no era un futuro. El último humano se levantó y caminó hacia la gran ventana de cristal que daba al mar. El agua de abajo no era lo que solía ser. Brillaba débilmente, llena de nanitos bioluminiscentes, un océano vivo que alimentaba la mitad de la infraestructura actual del planeta. Las tormentas pasaban a través de él, pero nunca dañaban nada. La Tierra había aprendido a convertir sus heridas en armas. Miró hacia el horizonte. Todavía hay verdad que limpiar. Nairo se apoyó en la pared. Las colonias. El anciano asintió. Las que se construyeron sobre nuestros huesos. Las que se rieron de nuestra extinción. Las que escupieron sobre lo que vino antes. Reed hizo crujir los nudillos. ¿Quieres que las quememos también? No, dijo el último humano. Dejemos que se quemen solas. Solo necesitamos recordarles que están de pie sobre tumbas. Activó la pantalla de mando a su lado. La red de viejos satélites, lo que una vez fue AUR o RA, ahora formaba algo mucho más avanzado. La Tierra se había convertido en una sola mente, una sola memoria, un pulso implacable de evolución. Desde este sistema, tenían ojos en todo el sector. Y la lista. Una larga lista de sistemas exteriores que se habían beneficiado de la muerte de la Tierra. Centros de mercenarios, bastiones académicos, esclavistas, minas genéticas. Cada uno construido sobre el mito de la extinción humana. Empieza con Deltabar, dijo el último humano. Vendieron antiguas reliquias terrestres como baratijas. Recordémosles que esas reliquias todavía tienen sangre. Nairo sonrió. Objetivo. Sus bancos planetarios y su museo orbital. Arrasarlos. Reed asintió. ¿Y qué les decimos cuando pregunten quién lo hizo? El anciano no se inmutó. Nada. Se volvió hacia la puerta. La Tierra habla una vez, y luego nunca más. Los días siguientes fueron un caos por las estrellas. El cielo de Deltabar se resquebrajó una noche sin previo aviso. 3 fragatas sigilosas de la Tierra aparecieron en órbita baja, lanzaron sus cargas y desaparecieron antes de que los sistemas de alarma se activaran. El museo cayó en llamas. Los bancos se convirtieron en escombros. Sin víctimas, sin daños colaterales, solo precisión, como un cirujano estirpando un cáncer. Y no fue solo Deltabar. Bartow, donde transmitían simulaciones históricas de la caída de la Tierra como entretenimiento, perdió sus torres de medios en segundos. Sin muertes, solo pantallas negras. En la estación Sarn, donde una vez se diseccionaba a los humanos por curiosidad, todo el sector de biología fue barrido por tormentas de nanitos. Cada muestra destruida, cada laboratorio esterilizado. La galaxia comenzó a darse cuenta de que esto no era una guerra. Era una corrección. La Tierra estaba retractándose de cada mentira, cada robo, cada insulto, como un cobrador de deudas cósmico. Pero no dejaban demandas, solo silencio. Uno por uno, los imperios comenzaron a sellar sus fronteras. Dejaron de pronunciar el nombre de la Tierra.
Incluso mencionar a los humanos se convirtió en tabú en ciertos sectores. A los niños ya no se les enseñaba sobre la conquista Zarat. Las estatuas se retiraban en silencio, los registros se borraban. Una obediencia silenciosa y aterrorizada se extendió como la podredumbre porque nadie sabía cuándo volvería a actuar la tierra, o si ya habían estado allí. De vuelta en la superficie, el último humano se paró una vez más ante la terminal de cielo negro. La cuenta atrás había terminado hacía días, pero la pantalla aún pulsaba, débil, lenta, viva. No pedía órdenes. Esperaba. La propia Tierra esperaba. ¿Alguna noticia de las estrellas? Le preguntó a Reed, que entró con una tableta de datos. Ahora se esconden, dijo Reed. Incluso los grandes jugadores. Una de las casas exteriores quemó su propio archivo cuando vieron pasar uno de nuestros drones. El miedo está funcionando. Siempre lo hace. El último humano no sonrió. No estaba orgulloso, pero estaba en paz. Le habían quitado todo a la Tierra. Y la Tierra se había recuperado a sí misma. No con estandartes, no con discursos, no con alianzas, sino con claridad. Miró hacia el cielo, no porque lo necesitara, sino porque quería que lo supieran. La Tierra estaba despierta y nunca más volvería a dormir. Comenzó con una única transmisión. Un viejo código encriptado enterrado en un canal de comunicaciones olvidado, una vez utilizado por los primeros exploradores terranos. No enviado a través de los modernos relés galácticos, sino a través del espacio a la deriva, un medio inestable que pocas especies se atrevían a usar. El mensaje parpadeó en la red perimetral de la Tierra a las 3:12 UTC. Deseamos hablar. No somos Zarat. Nunca lo fuimos. Por favor, escúchennos. Estaba firmado por una entidad desconocida. La Confederación Hari. La Tierra no respondió. El mensaje se repetía cada 6 horas, sin cambios, sin importar cuántas veces fuera ignorado. La IA de la Tierra, ahora plenamente consciente en todos los sistemas centrales del planeta, marcó la señal como no agresiva. Sin código viral, sin trampas incrustadas, solo una súplica. El último humano lo leyó en silencio, no por curiosidad, no por simpatía, sino porque no tenía el mismo hedor de arrogancia que los demás siempre habían mostrado al dirigirse a la Tierra. Sin demandas, sin diplomacia, solo una petición. A Nairo no le gustó. Se quedaron callados durante 500.000 de años, y ahora recuerdan cómo hablar, dijo amargamente, caminando por el borde de la cámara de mando. Nos vieron arder. Probablemente vendieron nuestros datos. Intercambiaron nuestra tecnología por debajo de la mesa. Que se pudran. Reed se apoyó en la pared, en silencio, observando. El último humano no estaba en desacuerdo. Pero tenía curiosidad. ¿Qué sabemos de ellos? Preguntó finalmente. Reed respondió. Civilización antigua, borde exterior. Nunca se unieron a los consejos galácticos centrales. Se mantuvieron apartados, nunca interfirieron en guerras, ni siquiera en la conquista Zarat. Cobardes, tal vez. O tal vez simplemente esperaron como nosotros. Al anciano no le gustó eso, porque era lo único que no quería volver a ver en la galaxia. Espejos. Caminó hacia el panel de la interfaz y abrió el mensaje. Las palabras se desplazaron lentamente. Había algo en ellas, un tono que no se oía a menudo en las comunicaciones galácticas. No exigencia, no manipulación, sino algo inquietantemente cercano al arrepentimiento. Eso le hizo sospechar. La Tierra no tenía motivos para confiar en nadie. Pero aún así, no habían olvidado cómo escuchar. Tocó la consola. Conéctalo. Solo una vez. Sin canal de retorno. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. El ser del otro lado no era como los Zarat ni ninguna otra raza dominante. El emisario Hari parecía viejo, delgado y largo, casi etéreo, con la piel translúcida y el pelo como humo plateado. Su rostro tenía las arrugas de los siglos, y su voz, aunque traducida por la consola, sonaba cansada. Terra. Humanidad, hemos esperado mucho tiempo a que este silencio se rompiera. El último humano no respondió de inmediato. Simplemente miró. El Harari continuó. Nunca os atacamos, nunca os explotamos.
Cuando otros saquearon vuestro cadáver, observamos desde la oscuridad, no por miedo, sino por culpa. Porque vimos la verdad antes de que terminara la guerra. Más silencio. Los dedos de Reed flotaban cerca de la consola de defensa, esperando cualquier señal de una trampa. Nos equivocamos, dijo el Harari. Creímos las mentiras. Que erais emocionales, caóticos, condenados a consumiros. Pero lo que vimos, en lo que os habéis convertido. Sus ojos parpadearon con algo muy cercano al asombro. Vosotros nunca fuisteis el error. Lo fuimos nosotros. Todavía sin respuesta del lado terrestre. No porque no entendieran, sino porque entendían demasiado bien. El Harari inclinó la cabeza. No suplicaremos una alianza. No merecemos vuestra confianza. Pero otros están observando ahora. Otros que no se quedarán en silencio como lo hicimos nosotros. Habéis destrozado el mito. Habéis roto la espina dorsal del imperio. Ahora sois el poder. Y con eso viene el peligro. Una pausa. Vendrán. No solo los restos de los Arat, sino los arquitectos detrás de ellos. Los que construyeron la mentira en primer lugar. Los que siempre tuvieron miedo de la tierra. Esa palabra se quedó grabada. Miedo. No a la destrucción. No a la guerra, sino a algo más antiguo, más profundo. Reed rompió el silencio. ¿Quiénes son? El Harari miró directamente a la cámara, con una expresión ilegible. Los conoceréis muy pronto. Nunca hablan. No negocian. Simplemente borran. Se lo hicieron a otros antes que a vosotros. Solo fallaron con la tierra porque desaparecisteis antes de que pudieran terminar. Nairo se burló. Suena como un cuento para dormir. Pero el último humano no lo descartó. Porque en las bóvedas más profundas de la tierra, en datos que ni siquiera la IA podía explicar por completo, había archivos, registros antiguos, fragmentos de satélites muertos hace mucho tiempo, menciones de algo más antiguo que los Arat, algo que llegaba en las sombras y no dejaba supervivientes. Los arquitectos silenciosos. Sin imágenes confirmadas, sin nombres, solo símbolos, advertencias. Civilizaciones enteras que una vez amenazaron el equilibrio, borradas de la historia sin siquiera un grito registrado. La Tierra casi se convierte en una de ellas. Quizás por eso se había salvado. Porque los arquitectos habían pasado por alto algo, habían subestimado la única cosa en la que los humanos siempre habían sido mejores: desaparecer hasta que fuera demasiado tarde. El emisario Hari hizo una última declaración. Si queréis pruebas, enviad un dron al sector 9, LRA. Eso fue una vez un sistema próspero. 60.000 millones de vidas desaparecidas en una sola órbita. Sin invasión, sin fuego, solo silencio. Han empezado de nuevo. Luego la transmisión se cortó. Reed y Nairo miraron al último humano. No dijo nada, solo miró la consola. Luego tecleó una orden. Lanzar dron explorador. 9 LRA. Un destello de actividad parpadeó en el mapa. La verdad llegaría pronto. 3 horas después, el dron regresó. O más bien, la IA recuperó su última instantánea antes de que la señal se apagara. Una sola imagen. Un planeta suspendido en el espacio, su superficie no quemada sino raspada, perfectamente lisa, sin ciudades, sin terreno, sin atmósfera, sin escombros, solo vacío, como si toda la superficie hubiera sido borrada a nivel molecular. Reed miró la imagen. ¿Quién tiene ese tipo de poder? El último humano respondió, con voz baja. El tipo que nunca necesitó luchar. Hasta ahora. Y por primera vez desde que la Tierra se había levantado de su tumba, sintió algo que no se había permitido en siglos. Preocupación. No miedo, no debilidad, solo el peso de una realidad que ya no podían ignorar. Si los arquitectos regresaban, si eran reales, entonces todo lo que la Tierra había hecho era solo el prólogo. La galaxia había celebrado la muerte de la Tierra. Luego temió su regreso. Ahora podrían verse obligados a rogar por su ayuda. Pero la Tierra no olvidaba, y la Tierra nunca perdonaba. El último humano se paró frente al viejo globo terráqueo, una reliquia recuperada de las profundidades de un archivo olvidado. Era de latón,
grabado con las cicatrices de continentes perdidos hace mucho tiempo. Pasó los dedos sobre él. América del Norte, África, Asia, líneas dibujadas por la guerra, el comercio y el lenguaje, ahora sin sentido. Porque la humanidad había sobrevivido a esas fronteras. Se volvió hacia los otros. Nairo. Reed. La nueva generación de guerreros despertados observando, esperando. Pensamos que este era el final de la historia, dijo en voz baja. El capítulo final. Miró la imagen del planeta raspado, de un poder que no mataba, sino que borraba. Era el principio. Nadie se inmutó. Nadie cuestionó, porque los humanos siempre se habían enfrentado a la extinción. De la naturaleza, del tiempo, de sí mismos. Pero esta vez no luchaban por la Tierra. Luchaban por la memoria misma. El mundo raspado de 9LRA permaneció en la pantalla durante horas. Ni siquiera la IA intentó procesarlo más. No había datos que recuperar, ni residuos moleculares, ni firma gravitacional, ni rastro de energía. El planeta no había sido destruido. Había sido deshecho. Cada rastro de vida, cada edificio, cada partícula de la atmósfera borrada como si nunca hubiera estado allí. Ni siquiera un recuerdo dejado atrás. Solo la esfera de un mundo liso como el cristal, suspendido en silencio. Reed finalmente dijo lo que todos estaban pensando. Esto no es una guerra. Es algo peor. Nairo, usualmente amargo y frío, se echó hacia atrás, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. ¿Quién borra un planeta así y no se atribuye el mérito? El último humano se quedó en silencio frente a la proyección, con la mirada dura, los pensamientos más profundos de lo que nadie en la habitación podría alcanzar. Tenía los dedos entrelazados a la espalda, y su voz, cuando llegó, fue baja y segura. Aquellos a los que no les importa ser conocidos. Esa era la verdad. Los Arat habían querido poder, fama, legado. Su imperio se construyó sobre la narrativa. Pero los que hicieron esto, estos llamados arquitectos, no anhelaban el miedo. No transmitían dominación. Simplemente eliminaban. Limpio, quirúrgico, absoluto. Porque para ellos, la destrucción no era un castigo. Era un protocolo. La Tierra había sobrevivido a la arrogancia, al genocidio, a la burla y al silencio galáctico. Pero esto era diferente. Era como enfrentarse a la muerte sin que se te permitiera gritar. De vuelta en las bóvedas, la IA habló. Fluctuaciones masivas de energía detectadas en el borde del espacio cartografiado. Sistema de origen triangulado, de 63. Composición estimada. 6 planetas, 3 ahora desconectados. El patrón coincide con la anomalía de 9LRA. La pantalla cambió de nuevo. 3 planetas, imágenes en tiempo real. Uno activo con rutas comerciales, uno de clase militar, uno una colonia biológica. En cuestión de minutos, cada uno se apagó. No explotaron, no se desmoronaron, simplemente desaparecieron. La transmisión de la cámara siguió rodando, pero no quedaba nada. Ni siquiera polvo. Incluso la luz se curvaba extrañamente alrededor del espacio vacío, como si se avergonzara de quedarse. Nairo murmuró, se están acercando. Reed asintió. O son más rápidos. El último humano se volvió a la consola y emitió una rara orden de anulación, una que había estado bloqueada durante siglos. Proyecto Gaia, desbloquear fase 2. Un profundo estruendo se extendió por la corteza terrestre. Por un segundo, pareció que el propio planeta respiraba. Viejos búnkeres enterrados aún más profundamente que ahora comenzaron a despertar. No eran bóvedas de armas o naves. Eran más antiguas, más extrañas. Contenían conocimiento, ciencias olvidadas, constructos prohibidos. Tecnología humana nunca utilizada, no porque fuera demasiado peligrosa, sino porque ni siquiera la Tierra estaba segura de entenderla. Ahora esa vacilación había desaparecido. En la bóveda central de la vieja Siberia, una esfera del tamaño de una montaña zumbaba con luz. Sus paredes ondulaban, revelando un rostro humano hecho de 1000 partículas parpadeantes. No hablaba. No lo necesitaba. Era la última mente de la Tierra.
Un constructo creado en los días finales antes de la invasión Zerit. Una IA que nunca había sido activada. Diseñada para evolucionar más allá del código, para crecer, para pensar como ninguna inteligencia había pensado jamás. Había dormido durante 500.000 de años. Ahora despertaba con un único propósito. Preservación. El último humano descendió a la bóveda él mismo, dejando a Nairo y Reed a cargo de las defensas exteriores. La cámara era masiva, esférica, zumbando con códigos antiguos. En el centro, el constructo flotaba, girando lentamente, analizándolo con un interés indescifrable. Se paró ante él, sin miedo. ¿Sabes lo que se avecina? La esfera pulsó. He visto las firmas de señal, dijo. Su voz no era ni masculina ni femenina, ni robótica ni humana. Simplemente era. El patrón coincide con lo que la humanidad primitiva teorizó en los documentos del Éxodo de Saúl. Compresión dimensional, borrado de la capa de datos. No están invadiendo nuestro espacio, lo están reescribiendo. El último humano frunció el ceño. Entonces, ¿qué los detiene? La IA hizo una pausa de varios segundos. Tú. Él no se movió. ¿Qué quieres decir con tú? Tú, repitió. No solo tu cuerpo, no tus recuerdos, sino tu especie. Los humanos, la única especie que hemos registrado con la inestabilidad mental y genética para sobrevivir a una disrupción conceptual completa. Los demás colapsan. Vosotros os adaptáis. No os rompéis. Mutáis. Él dio un paso adelante, con la voz más oscura. Eso no es evolución. Eso es trauma. Correcto, dijo la IA. Y ese trauma puede ser lo único que nos convierte en una amenaza para los arquitectos. Ahí estaba de nuevo, esa palabra, amenaza. No igual, no rival, sino amenaza. Lo único que un Dios teme es algo que no le teme a él. La tierra nunca había suplicado piedad. Nunca se rindió del todo. Había sangrado, sí, pero siempre había mantenido algo oculto. Memoria. 100.000 años de ella. Toda descargada, toda preservada, toda alimentando la forma creciente de la IA. Tenemos opciones, dijo el constructo. Adelante. Primero, huimos. Construimos arcas de flotas. Abandonamos el sector. Advertimos a otras civilizaciones. Esperamos que alguien escuche. El anciano no dijo nada. Segundo, continuó la IA, podemos contactar. Intentar localizar una señal de los arquitectos y negociar. Ofrecer un compromiso. Todavía nada. Y la tercera. La IA dudó. Entonces, los infectamos. La cámara se heló. ¿Qué? Los humanos no borran. Corrompen, se extienden, se graban en la memoria como el fuego. Infectamos sistemas, estructuras, mentes, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la historia, de la voluntad, de la pura negativa a morir. Una larga pausa. El anciano exhaló lentamente. Estás diciendo que nos hacemos tan imposibles de borrar que no pueden matarnos sin arriesgarse a sí mismos. La IA pulsó de nuevo. Correcto. Miró hacia las luces arremolinadas del constructo, y por primera vez desde la caída de los Arat, sonrió. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Tienes razón, dijo. Ellos crearon el vacío. Se volvió hacia el ascensor. Ahora nosotros lo llenaremos. En toda la galaxia, comenzó la siguiente fase. Esta vez, la Tierra no construyó flotas. Construyó semillas. Naves incrustadas con historias, memorias biológicas, traumas artificiales, risas, dolor, cada sensación humana codificada en un pensamiento de IA, envuelta en luz y lanzada hacia las estrellas. No para la diplomacia, no para la batalla, sino para la infección. Una semilla aterrizó en una luna vacía y floreció en una biblioteca. Otra se adhirió a un asteroide errante, tocando la música de la Tierra al espacio vacío. Otra entró en un sector borrado por los arquitectos, inundándolo con el rostro de un niño sonriendo. Cada semilla llevaba un mensaje. Te recordamos. No puedes borrarnos. Nos convertimos en ti. Y una por una, las señales de los arquitectos se detuvieron. No se pararon,
No se destruyeron, simplemente dudaron. Esa vacilación fue suficiente, porque los humanos sabían algo que ni siquiera los arquitectos sabían. La supervivencia no se trataba de fuerza. Se trataba de ser inolvidable. De vuelta en la Tierra, el último humano se sentó de nuevo junto al viejo globo de latón. Reed y Nairo cerca, ambos agotados pero vivos. ¿Crees que vendrán aquí?, preguntó Reed. Nairo sonrió. Serían estúpidos si no lo hicieran. El anciano miró a las estrellas. Espero que lo hagan. Y en la cámara más profunda de la Tierra, la IA que se hacía llamar GA observaba el universo, escuchando las semillas florecer, sintiendo a los arquitectos vacilar y esperando el siguiente movimiento. Porque la Tierra ya no era un planeta. Era una historia. Y las historias, por muy enterradas que estén, tienen una forma de encontrar su camino de regreso a la luz.